Bienvenidos amigos de Pulso Marketing RD, nueva vez. Aquí tenemos un invitado, un tema, vamos a hablar de un tema muy interesante. Como saben, Pulso Marketing no solamente es un espacio donde vamos a comentar y analizar temas económicos, sino también donde vamos a conocer emprendedores, empresarios, con un perfil que puedan aportar a la conversación de los temas que aquí se tratan. Y hoy tenemos un tema de un negocio que mueve millones en todo el mundo. ¿Cuánto? Millones, millones pero de dólares. Me Un imagino. negocio que a todo el mundo, ¿verdad? Le tiene que gustar porque trata de viajes, de turismo. Y nos acompaña Eudy Carela, empresario turístico del país y propietario de la agencia de viajes internacional Endorphin Travel. Top ventas por tercer año consecutivo en el país. Y aquí le damos la bienvenida formal al señor Eudy Carela. Eudy, Buenas, ¿qué tal? buenas tardes, Diógenes, buenas tardes, Giancarlo, gracias por esa presentación. Luego de esto tengo que reforzar mi seguridad porque dijiste un negocio millonario juntamente con top venta por tercer año consecutivo, lo que implica que me has puesto un gran compromiso. Yo sumamente feliz de estar aquí compartiendo en este espacio y llevando el mejor contenido a quienes le siguen. Mira, Eudy, em, hemos visto como que todo el mundo quiere viajar ahora, como que es fácil, todo el mundo quiere viajar, todo el mundo está en Arayé entrando, viendo los precios de los pasajes, etcétera. ¿Cómo tú has visto que ha cambiado quizás esa idea del dominicano de viajar? ¿Ha cambiado? ¿El dominicano ahora le gusta viajar? Sí, necesariamente ha tenido que cambiar porque para que el turismo se dé, se dan tres elementos, que son deseo, tiempo y dinero. Y efectivamente que el poder adquisitivo del dominicano ha cambiado y con ello también esta influencia que vemos de los viajes que se dan a gran escala. Anteriormente un viaje Ok. resultaba ser un viaje al río, a la playa, con los espaguetis, el moro, pero ya esto el dominicano lo ha reivindicado con un estilo de vida que se acopla más a su poder adquisitivo y ha preferido otros destinos más, digamos, resort, viajes internacionales. Y es una tendencia. Antes, digamos, para ir a un resort era un poder adquisitivo quizá que no todos podían, pero ahora se ha democratizado, por hablar de un punto específico en el ámbito nacional, que efectivamente sí, el dominicano quiere viajar. Se ha democratizado tanto el tema de los resorts que muchas veces ya esa era la meta antes del dominicano de la familia. Ahora la meta es viajar. ¿Cómo cambia esto en el país y cómo impacta a las agencias que antes quizás su negocio principal, y me confirma si es así, si ha cambiado o no, era la venta de resorts, de hoteles? Ahora hay un incremento en yo viajar. Tanto es así que se escucha mucho la frase, bueno, pues yo irme a un resort a pagar ese dinero, yo mejor me voy a Colombia. Entonces, ¿cómo ha cambiado esa parte y cómo lo ve la agencia? Realmente eso depende mucho del público. Para un público sigue siendo un sueño, digámoslo así, para familias, el hecho de ir a un resort. Ya luego que tú visitas por varios años, como familia, como pareja, amigos, tú decides como dar un paso más e irte y conocer otros lugares fuera del país. Entonces creo que esa democracia que se ha dado de más participación, de más recursos, ha permitido que también la gama de servicios pues sea ampliada y hay posibilidades para todos. Creo que eso es lo que se ha dado. No ha caído la venta de resorts. ¿Qué te digo? Sí y no. Así como mencionaba ahorita, o sea, depende mucho de ese público, de lo que busque. Y como hay un mayor poder adquisitivo, ya yo no me limito solamente a conocer mi país, sino que también ese mismo poder adquisitivo me permite a mí poder conocer fuera de mi país. Se ha, vamos a decir, mermado un poco la venta de los hoteles, de los resorts, porque para muchos, como tú mencionas, para yo pagar tanto por un resort, yo fácilmente me voy a Colombia un fin de semana. Pero podemos compararlo en precios No se compara realmente porque los precios regularmente son más costosos, implica compra de boletos aéreos, hoteles y demás, y y mayor planificación, me mayor imagino. planificación, o sea que no se compara. ¿Cuáles serían esos errores que tú entiendes cometen en este momento los dominicanos a la hora de planificar un viaje, ya sea para un resort o sea para un viaje internacional, desde tu óptica y como también tú lo has vivido? Creo que es un tema mayormente de planificación, digamos. Mucha gente, bueno, no es que le falte planificación, es que muchas veces no tienen. Ven un destino porque vieron una foto bonita y simplemente se deciden y comprar un boleto aéreo. Pero ir a un país, conocer un país, por hablar en el ámbito internacional, implica que tú necesariamente debas conocer el destino, debas saber cómo funciona para que puedas tener esa asesoría previamente a tu llegada, porque si no, pues ese viaje no se disfruta de la mejor manera. Entonces creo que ese es el mayor problema, la falta de planificación. A mí me pasó eso. La primera vez que yo hice un viaje fue así. Después que yo estaba allá, yo era
era en McDonald's que yo tenía que comer porque yo no tenía para pagar muchos restaurantes. Entonces, tú no has visto eso, como que la gente después que está, por ejemplo, va a Colombia, pero después que está en Colombia, ay, pero yo no puedo ir a Monserrate porque no tengo el dinero para la entrada o para subir en el tren. Ay, no tengo dinero para ir a Zipaquirá. O sea, se ve mucho eso. Sí, porque la gente entiende que ir a un país es comprar un boleto aéreo y después Dios proveerá. Y se trata de mucha planificación, realmente, incluso con el hotel, qué tan cerca te queda. Estar en las afueras de una ciudad no es lo mismo que quedarte en el centro, donde están las mayores atracciones. Y mucha gente entiende que si yo tengo un hotel y tengo un boleto aéreo, ya puedo conocer ese país. Estarás en el país, pero conocerlo quizás, si no tienes la planificación, no te sería posible. ¿Y si una familia tiene un presupuesto limitado, entonces? Con presupuesto limitado hay una palabra clave, planificación. Si tienes un presupuesto limitado, lo mejor sería anticiparte con varios meses. Incluso hay personas que con años pueden anticiparse y van haciendo una especie de SAN, de Wow. ahorros, para cuando llegue la fecha más cercana, pues tener ese dinero. Vamos a hablar aquí de planificación y vamos a desmontar un mito a ver si es un mito o es, o es verdad. Cuéntame. ¿Con qué tiempo de anterioridad, ¿verdad? De anticipación, yo puedo o debo comprar un boleto aéreo? ¿Es cierto que mientras más cerca está, aumentan? ¿O yo puedo encontrar también boletos aéreos a un mismo precio regular, incluso días antes? Y Cuéntame un agregando, poquito. perdón, Jan, agregando algo a lo que dice Jan, dije que los martes los pasajes son más baratos, ¿eh? Es cierto, ¿verdad? Vamos por parte. Primero, los martes, eso es un mito. Ah, O sea, joya. pueden aparecer. Así que si estabas esperando el martes para comprar ese Sí. boleto, cómpralo hoy, que el martes no va a cambiar. Respecto a lo que mencionas, ¿qué te digo? Depende mucho de la demanda. Como todo negocio, si yo tengo algo que no se ha vendido, cuando esté cerca la fecha y esté próximo a expirar, en este caso a ocuparse, yo si tengo algunas plazas, en el caso de las aerolíneas, yo las voy a dar a un precio preferencial, pero no es lo que mayormente se da. Sigue primando, en términos de planificación, comprar con anticipación. Porque mientras más cerca esté la fecha, más se va llenando ese vuelo y por ende los espacios resultan más costosos. Pero como dice Jan, o sea, hay un tiempo estimado. Por ejemplo, vuelos internacionales, cómpralo con X cantidad de tiempo de anticipación. Risol con X cantidad. O sea, hay algo estimado que uno se pueda llevar para uno, cuando se vaya a planificar, pensar en ese tiempo. Realmente no lo hay. Incluso en temas de resort, por ejemplo, hay algunos clientes que nos dicen hasta cuándo estará esa oferta y eso es lo que no le podemos garantizar. Es Ok. muy impredecible, muy cambiante. Incluso usamos un término muy en agencias de viajes que es oferta flash. O sea, flash es que puede cambiar en cualquier momento y por ende no le podemos garantizar ni el tiempo ni hasta cuándo. Entonces es muy impredecible. O sea, cambia en cualquier momento. Así que lo mejor sería, si usted vio un precio que le acomoda, reservar, asegurar, porque muchas veces nos quedamos esperando. Yo voy a esperar que baje y cuando tú entres y ese vuelo ha subido. Mira, Y perdón, no, Jan. no, no. Yo quiero que vayamos un poquito a la diferencia y aquí en tu rol de agencia de viajes, así como tú dices que se ha democratizado el tema de los resorts, ¿verdad? También yo creo que ha habido una democratización y un acceso muy amplio a la plataforma de compra de vuelos aéreos y de incluso de hoteles de aquí a otros países, antes que era muy reservado a las agencias esto. ¿Qué hace ahora una agencia para decirle al usuario, mira, yo soy todavía importante y relevante en este viaje que tú quieres hacer? ¿Cómo compite esa agencia con el usuario, con el joven que tiene acceso a una computadora, que tiene un pasaporte, su tarjeta de crédito y puede organizar su viaje hasta con ChatGPT, Sí. que le dice un itinerario de viaje, o sea, chulísimo? ¿Cómo compiten ustedes con eso? Y si han visto una merma de las ventas por este tipo de cambio que hemos visto en el mercado? Es una excelente pregunta, Jan, porque es uno de los principales retos que tienen las agencias de viaje hoy en día, de que puedan seguir siendo relevantes ante un público que ya se considera asesor por sí mismo. Claro. Entonces, en ese sentido, lo que agrega valor, esa propuesta de valor de las agencias de viaje se constituye en esa asesoría, en ese acompañamiento. Y no obstante a eso, también el poder competir con esas plataformas a las cuales los clientes ya tienen acceso. Si, por ejemplo, comparas con una agencia de viaje, muchas veces te sale incluso más económico que viajar en algunos casos, que viajar directamente por tu cuenta. Y además de eso, también tienes la asesoría, ese acompañamiento en todo momento. Si no conoces, si no tienes el manejo y solamente sabes comprar un vuelo, reservar un hotel, lo ideal sería que sigas haciéndolo con una agencia de viajes, porque ese acompañamiento te va a evitar mayores gastos, realmente. Claro. Mira, y cuando
las personas te escriben que quieren, en este caso, un vuelo o algo, ¿qué tú le recomiendas? ¿Hotel, Airbnb o hay alguna otra recomendación que tú le hagas al cliente? Entre hotel O Airbnb. dependerá mucho del tipo de actividades que ese cliente quiere realizar. En muchos casos conviene un hotel porque regularmente vas al hotel, te quedas y sales a tus excursiones. Sin embargo, el Airbnb en este caso se adapta también a esa misma función. Ahora bien, para viajes internacionales, tanto una o la otra pueden funcionarte bien. Cualquiera. Porque sí, porque regularmente tú pasas más tiempo fuera del alojamiento, digamos, conociendo. En este caso se adapta en el ámbito internacional. En lo local, sí hay una gran diferencia porque nosotros manejamos la modalidad todo incluido, que allí sí se puede sentir más este tipo de modalidades. Sí, yo te iba a preguntar ahorita, cuando tú hablabas de oferta flash, he visto mucha gente que dicen como, yo compré una oferta flash, pero no me di cuenta que habían letras pequeñas, que no te incluían ciertos restaurantes, que no te incluían esto. Entonces, voy a mencionar nombres. Yo vi una oferta flash en el Hard Rock, 30,000 pesos, cuando su precio habitual, por ejemplo, es 50,000. Yo lo compré, pero no leí en la letra pequeña que decía, no te incluye tal restaurante, solamente el menú general. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas, que la gente se siente engañado, ¿qué hacen ustedes como agencia? En el caso de agencias, nosotros pagamos los errores y los cometemos, tratamos de evitarlos. En el caso de los clientes, pues ellos mismos lo asumen. En este caso, hay que tener en cuenta que hay hoteles que manejan diferentes modalidades, como solo alojamiento, solo Claro. desayuno, todo incluido, y por ende no basta con fijarnos solamente en el precio, sino también en las características que me incluye ese precio, para luego no llevarnos sorpresa. Tú, por ejemplo, pudiste ver antes de llegar al destino, pero hay muchos clientes que se encuentran con la sorpresa y no tienen el presupuesto luego para poder resolver lo Oh, ya. demás. O sea que el error muchas veces del cliente que no lees, porque yo te lo mencioné en la letra pequeña, porque muchas veces lo dicen abajo con un asterisco, no incluye restaurantes a la carta, No, pero también en el sector también se ven muchos casos a veces de donde estafas. de estafa o también muchos casos de engaño. Yo quiero saber, Eudi, ¿cómo está la República Dominicana en temas de apertura de viajes a otros países? ¿Cuáles son los países más visitados? ¿Dónde podemos ir? Si hay novedades de nuevos países a los que podemos ir. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, claro, hay novedades. La más sonada ha sido la apertura de, bueno, la exención del visado a Panamá. Muchos dominicanos que teníamos permitido hasta 6 horas en escala, ahora podemos ingresar al país y por ende hacer escalas allí por más tiempo. Tenemos Colombia, que sigue siendo un destino top por su Claro. presupuesto, por lo que ofrece. Tenemos Perú, tenemos Brasil, tenemos Ecuador. Tenemos muchos destinos donde el dominicano puede ir sin visa, que muchas veces se enfocan en la parte de un visado estadounidense, pero hay muchos países, un listado súper amplio que te da ese permiso de tú ir a ese país sin necesidad de tener un visado. Es que el dominicano desde siempre ha Si dicho no es Nueva York, que no, un viaje, no, o sea, un viaje de verdad es ir a Estados sí. Unidos. Que ir a otro país es Estados Unidos no, salir perdón, del país. O Nueva sea, York. yo salí del país un rato. Un sagrado, pero no he viajado. Cuénteme un poquito de ese destino que en un momento se pensó como que iba a tener un poquito más de auge por la condición política y los avances que ha tenido, que es El Salvador. Todavía sigue siendo un turístico muy buscado. Comenzaron como peninos a hacer muchos viajes hacia allá, pero no sé si todavía sigue ese movimiento eh, De tan los dominicanos significativo de yendo. dominicano hacia El Salvador. Sí, realmente he estado en El Salvador 2 veces y puedo decirte que es un destino súper interesante. Me parece que poco promocionado quizás y conocido, pero tiene mucho que ofrecer. El tema de los dominicanos hacia El Salvador se vio o se ha visto afectado porque no hay vuelos, digamos, directos. Anteriormente teníamos Arayet, que Ya no hay estaba, no hay vuelos. vuelos para El Salvador y eso hay mucha gente como hacer escala le causa quizás, como, Ok. si no tiene el conocimiento, puede influir eso en no querer hacer el viaje. Y también creo que todo radica en la falta de promoción del destino, o sea, no se ha promocionado lo suficiente para que los dominicanos nos interesemos. Y como tú dices, el dominicano se toma con un destino y ese es el que visita, el que está de moda. No ha descubierto, digamos, todavía ese destino como lo es El Salvador. Y Y como con, en el país, discúlpame, para quedarme en una pregunta, en el país, ¿todavía Punta Cana sigue siendo el top de los viajes que hacemos internamente o con toda la inversión que tenemos en Pedernales, por ejemplo, o que se han hecho en otros países? Hablamos ya, el presidente habló de que se va a remodelar Boca Chica, esa zona turística de ahí. ¿Cómo tuvo el panorama nacional con el tema del turismo?
Punta Cana definitivamente sigue primando, sigue estando en el primer lugar que los dominicanos quieren visitar para hacer turismo, o por lo menos turismo de hoteles. En el caso internacional, bueno, en muchos países he estado que me dicen, ¿dónde tú eres? ¿De Punta Cana o de República Dominicana? Porque entienden que Claro, todavía claro. es tanta, o sea, es tanto lo conocido Punta Cana que mucha gente entiende que es un país aparte. O sea, sigue reinando definitivamente Punta Cana Y como destino. no hay otro destino que esté creciendo quizá para competir con Butacán internamente. Claro que sí, está Pedernales, aunque tiene Pedernales el tema de la distancia, que mucha Claro. gente no le gusta viajar muy lejos y por esto, digamos, significa un reto todavía. ¿Y Puerto Plata? ¿Cómo tú lo ves? Puerto Plata, mucha gente no lo prefiere a nivel de hoteles. Los hoteles que allí se ofrecen no son de los más preferidos por los clientes, aunque hay en Puerto Plata una joyita, entre otras, que sí ha tenido ese repunte, que permite que la gente... Hay para todos, porque hay gente que no tiene un presupuesto, digamos, hay personas que no tienen un presupuesto muy alto y Puerto Plata, por ejemplo, les acomoda. Genial. Mira, Eudi, yo no me quiero ir de esta entrevista porque honestamente hay que hablar de cómo se han visto muchas estafas de gente que 200 personas contratan una agencia, 2, 3 millones de pesos y cuando están ahí no hay reserva. Yo quisiera que tú hables brevemente sobre cuáles son esos consejos que tú le das a la gente para identificar cuando una agencia es real. Excelente tema porque realmente se está viviendo a diario personas estafadas con inversiones, con quedadas en destino, que llegan a los destinos y cuando llegan le dicen en la recepción que lamentablemente su reserva no está, que nunca se hizo. Entonces, para evitar las estafas, lo primero es cuidado con el precio. Si es demasiado bueno, ten cuenta que puede que no sea real. Y con esto no quiero decir que un buen precio dé indicio necesariamente a que es una estafa, porque nosotros como agencia de viajes manejamos ciertas ofertas a veces hasta con un 50% de descuento por promociones. Pero no es lo mismo cuando tú entras a ese perfil y todas las ofertas, regularmente hablando de una red social, que es donde más se da este caso, si en una red social de X agencia ficticia, tú ves que hay demasiadas ofertas siempre por debajo del precio regular, ya hay una advertencia de que debes ponerle cuidado, porque no necesariamente el mejor precio indique que la oferta sea real. ¿Y no hay algún grupo de agencia donde cuando se den a conocer estas ofertas y estas cosas se manden, como miren, eso es una estafa, alerten a sus clientes? Sí, claro, pero siempre van a haber presas, siempre van a haber clientes que lamentablemente van a caer. Aunque nosotros internamente hacemos un trabajo, damos a conocer, tenemos unos nombres ya identificados, pero Claro. también los estafadores siempre van un paso como que más adelante. No sé dónde que estudian, pero saben muy bien cómo hacer las cosas y cuando ya un nombre está muy propagado, ellos usan otros nombres, otras formas, otras vías y otras técnicas. Entonces, de manera general, tener cuidado, saber a quién le depositamos. Si estoy haciendo negocios con una empresa, las cuentas, por ende, deberían estar a nombre de la empresa también. Tengo Genial. entendido que para el sector turístico, del turismo de este país, tiene legislaciones y requerimientos, permisología necesaria para que una agencia pueda funcionar. Cuéntanos un poquito, no solamente para identificar temas de estafa, sino para el joven que está viendo ahí que, que sueña con tener una agencia de viajes, que quiere entrar en este negocio, ¿cuáles son los requisitos que se debe tener para uno tener una agencia de viajes aquí en Dominicana? Qué bueno que lo dices, porque el oficio, la ocupación de agente de viajes se ha cualquierizado un poco, y no quiero sonar ¿Cómo? duro con Ay, esto. ay. Sí, se ha cualquierizado. Ahora cualquiera, señores, no Sí. me funen, cualquiera que en un barrio llene una guagua una vez al año ya se considera agente de viajes. Y agente de viajes, para ser agente de viajes, debes ir a la Asociación de Agentes de Viajes, que es ADAVIT, debes certificarte, debes tener la preparación en el área, y para tener una agencia de viajes debes tener un permiso de turismo también. O sea, que no es solamente que me guste, que claro, que bueno, porque es el primer paso, pero también conlleva esa formalidad para brindar el servicio y para dar la seguridad a tu cliente de que tú realmente estás por la ley. ¿Y qué está más cualquierizado? ¿Personas que tienen agencias de viajes o personas que llenan formularios de visa? Porque Me la pusiste muy difícil, pero voy a hablar de agencias de viaje. mira, porque hay gente llenando formularios Es que en este país. Con ChatGPT ahora la gente cree que es todólogo. Eh, Entonces, ya vamos a hacerle un ranking, sí, un sí, ranking ya sí, sí. para finalizar. Vamos a hacerle un sondeo rapidito De preguntas una rápidas. pregunta rápida a Sí. Eudi. Vamos a ver, Eudi. Playa, montaña. Playa, Todo incluido turismo de aventura.
Todo incluido, ¿Viajar solo o viajar acompañado? acompañado. El mejor consejo que puedas darle a alguien antes de comprar un viaje. Conoce el destino previamente, mira YouTube, pregunta, ¿Viajar en nacional o internacional? internacional. Un lugar de República Dominicana que todos deberían visitar al menos una vez. La provincia María Trinidad Sánchez, por lo menos un fin de semana. Y uno de los países que tú has visitado, que tú dices, eso lo tiene que visitar un dominicano, aunque sea una vez en la vida. Ecuador, y mira que no esté en el top, pero Ecuador. Bueno, Comprar una casa, un carro o un viaje. El viaje para pensar en cómo voy a hacer la compra de la casa y del carro. señores, feliz, Eudy, de que haya estado aquí con nosotros. Sin duda alguna, mucha admiración de parte nuestra. Eudy, sabemos el camino que ha recorrido desde sus inicios hasta ser una empresa top ventas, 3 años consecutivos y llevar su marca, su empresa a otro nivel. Así que desde nuestro lado, muchas felicitaciones, muchos éxitos y gracias por compartir con nosotros en Pulso Sabes Marketing. que te admiro muchísimo, eres mi amigo, mi hermano, así que nada, también a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Pulso Marketing RD. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos en la próxima.